invitadas del día de hoy. La ingeniera Alma Elia Vera Morales, quien es ingeniera civil por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y que está haciendo su maestría en planeación, ingeniería de sistemas en el campo disciplinario de planeación, y que ella es la ponente el día de hoy en un tema que está premiado, ¿verdad? Que tuvieron la premiación de un concurso del cuarto premio a la innovación tecnológica, ¿no? Ingeniero Juan Manuel Ramírez Caraza, que lo premia el STC, ¿verdad? El Sistema de Transporte Colectivo MED, ¿okay? Nos acompaña la doctora Ida Huerta Barrientos y la ingeniera también, Yasmín Villarza, ¿verdad? El ingeniero, actuario, Samuel Martínez. La maestra en Ingeniería de Sistemas también, Rosa Laura Vergara. Y bueno, yo les presento a Patricia Valderas y me da muchísimo gusto que hayan aceptado esta invitación y los dejo con la ingeniera Alma Elia Vera. Bueno, aquí se va a hacer esta grabación y en algún momento se va a ver oscura en la pantalla, no hay problema. Ok, no hay problema. Bueno, el día de hoy yo les voy a presentar mi trabajo de tesis y que fue premiado, como ya mencionó la doctora Valderas, y lleva por título un modelo de simulación para mejorar los mecanismos de evacuación en el STC Metro. Bueno, primero nada más quiero platicarles un poco de lo que fue el contexto de este trabajo y la problemática. Como ustedes bien saben, la República Mexicana se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del mundo y por ello el gobierno de la Ciudad de México ha estado trabajando desde hace ya varios años y entonces ubica un mapa de la República Mexicana para ubicar las regiones sísmicas de este país y además de eso ha generado un mapa del Distrito Federal en donde también tiene varias ubicaciones digamos, centra los distintos tipos del suelo en la Ciudad de México y con base en ello se han generado varios mapas de riesgo sísmico y crean un atlas de riesgos con apoyo de Protección Civil y de ello surge este mapa que es la Ciudad de México con todas las líneas del STC Metro, en donde hay de color rojo es el riesgo sísmico alto, el color amarillo es medio alto y el color naranja es medio bajo. Entonces de esto se deriva que esta problemática, bueno, investigué y a lo largo de este trabajo con este mapa ubicamos a las líneas ahí y lo que queremos desarrollar pues es o dar la importancia de que las líneas del metro tienen un alto riesgo sísmico. Entonces, con base en ello, ¿sí? Así, bueno, con base en ello, el problema a resolver es que el metro de la Ciudad de México pues se encuentra expuesto a distintos fenómenos perturbadores en los que se halla en el sismo y por ello queremos, ante una situación de pánico, el STC Metro pues se vería rebasado porque si podemos observar la imagen, el andén está completamente saturado y entonces con esta situación nosotros queremos generar un modelo de actuación para que el metro pueda defenderse o la situación sea mejor ante esta problemática. Bueno, lo primero que hicimos para generar este modelo fue desarrollar un modelo conceptual. El modelo conceptual es a través de los ojos del usuario y lo que nos ayuda a hacer es identificar la forma en cómo ellos se desplazan en el sistema, vamos, en la estación. Entonces nosotros utilizamos algunas salidas y los transbordos para que ellos pudieran caminar y entender muy bien la mecánica del sistema. Estos son algunos de los diagramas que realizamos. Este es el levantamiento que se hizo de la estación para que con se pudiera establecer en el software, en eLogic, y utilizar estas librerías para poder construirlo.
La verdad es que fue un trabajo un poco difícil porque el STC Metro no nos ayuda a, digamos que no nos apoyó lo suficiente para poder entregarnos cierta documentación y demás, porque para ellos es delicada esa información y es confidencial, entonces necesitan muchos permisos. Aunque se solicitaron, el trámite es muy largo y no te permite hacerlo inmediatamente. Entonces, afortunadamente con mi carrera pude con pasitos desarrollar este mapa y entonces con eso construí el modelo de simulación. La siguiente, por favor. Con los diagramas de flujo construí la dinámica del sistema, que es esta secuencia lógica, que toda esta secuencia es para los peatones y la siguiente es para los trenes. La siguiente, por favor. Y entonces así es como quedó el modelo más o menos. Este modelo está basado en agentes y es un modelo híbrido que utiliza la metodología Mosascom porque combina agentes, dinámica de sistemas, que es como construye el sismo, y además también procesos, que es los procesos que hacen las personas para actuar dentro de la estación, y además los trenes. Aquí podemos ver en la primera imagen la representación de los trenes en el modelo, aquí la representación total de la estación y aquí cómo se mueven los agentes dentro de la misma. Ahora, dentro de la metodología Mosascom para la construcción del modelo existe una parte de análisis de datos. En este análisis de datos nosotros tuvimos que contar dentro de algunas estaciones, dentro de la estación algunos puntos de entradas para ir contando a las personas, porque también el metro no nos pudo dar esta información y la información que emite en su página de internet no es suficiente para elaborar este modelo. Entonces lo que hice fue contar los días miércoles y estar ahí parado en una hora de máxima demanda, y entonces con ayuda del software StatFit ingresé los datos para que me salieran un ajuste de curvas y con esos datos ingresarlos al modelo y que el modelo se comportara de acuerdo a la realidad, que simule realmente el comportamiento de la estación. Después hay una verificación y una validación del modelo. Para la verificación, la verificación nada más hay que realizar con la consola de Java y que está inmersa en el programa, verificar que no tenga realmente ningún error o algo, y entonces ya te dice no hay ningún error. Sin embargo, antes de que me pudiera decir que no había ningún error, como lo puse ahí, era que los pasajeros buscaban un destino final y este era inalcanzable. ¿Esto qué significa? Que cuando yo ingresaba el sismo dentro de la estación y las personas empezaban a buscar una salida, lo que ocurría es que las personas no la alcanzaban porque el agente busca la salida que está más cerca de ellos, y entonces entre su desesperación estos agentes chocaban con los muros y los querían atravesar. Entonces ese era uno de los errores más comunes. Sin embargo, ya después se logró verificar que estuviera todo en orden y los peatones únicamente seguían las rutas hacia la salida. También para la validación ahora, pues realizamos un análisis de sensibilidad y en donde nosotros variamos la velocidad de los pasajeros, que era una velocidad baja y una velocidad alta, y entonces lo que hicimos con la velocidad fue una distribución uniforme de 0 a 0.5 metros por segundo y en la alta 0.5 a 1.5 metros sobre segundo. Entonces lo que nosotros variamos para hacer un análisis de sensibilidad fue la velocidad y la cantidad de personas, con un máximo de 2.000 personas en la estación. La siguiente, por favor. Y finalmente también con ayuda del metro se verificó con la parte usuaria si este modelo les servía o no. Cuando nos acercamos con ellos nos comentaban que ellos no evacuaban en sismo, sin embargo el modelo les servía para identificar los puntos de máxima demanda a la hora de un incendio, por ejemplo, porque al final la gente va a buscar salir si algo ocurre en la estación. Y entonces nos entregan esta carta en donde nos ofrece la validación del usuario y entonces ya prácticamente está validado a quien sí le sirve y por el análisis de sensibilidad. Luego, como parte de la simulación, hicimos una optimización del modelo para saber cuántas personas se evacuaban dentro de la estación, cuál era el máximo. Entonces, con la variación de parámetros entre la velocidad y la cantidad de personas que estaban ahí,
construimos esta ecuación que se ingresa al software y entonces lo corremos y nos sale como resultado que 44 personas son las evacuadas de un total de 2.000. Entonces, para mí eso fue como un diagnóstico de toda esta situación y entonces con esto podemos ir con el metro, lo pudimos exponer y ellos nos comentaban que pues era una situación muy grave, ¿no? Entonces, de ahí se deriva la validación y nos dicen que todo esto pues es muy importante para ellos, porque si de 2.000 personas en una estación evacúan 44, pues entonces toda la gente que se queda atrapada está en peligro, ¿no? Entonces con esta optimización yo pasé a la siguiente, por favor. Pues podemos correr el modelo, quiero que vean el modelo, qué es lo que hace. Ajá, sí, dentro del video ponemos play. Sí, aquí si quieres nada más play. Ajá, y va a correr. Creo que ya está corriendo. Cómo funciona el modelo es que en el source van saliendo las personas, ellos eligen qué dirección tomar. Por ejemplo, esa es una entrada. Y cuando llegan a estos triangulitos, son los triángulos de la evacuación. Este es el modelo. Está el metro, esta es la operación normal de la estación. Y entonces van caminando los agentes de acuerdo a hacer lo que necesitan hacer, ya sea entrar al metro, los que bajan, y entonces va a llegar un momento en el modelo en que va a entrar el sismo y los agentes van a empezar a buscar la salida más cercana que tengan, o ellos se dirigen y buscan la evacuación, ¿no? Entonces ahí sigue la operación. Ahorita vamos a ver en la lógica, hay unos triangulitos amarillos, entonces las personas siguen la lógica, hacen lo que tienen que hacer, suben, ya sea bajan hacia la otra dirección, entran o salen del sistema o usan el transbordo, y entonces llegan al triángulo. Cuando entra el sismo van a usar el triángulo de evacuación, que ahorita vamos a observarlo. Ahí se puede ver el transbordo de la estación, no sé si ubican la estación Pino Suárez, hay un transbordo que viene en esta dirección, que está de este lado, y entonces aquí nada más es subir y bajar las escaleras para salir del otro lado. Ahí las personas, por ejemplo, ahí ya ellos salen del metro y entonces están buscando su salida. Y entonces estos triángulos, que ya se están prendiendo en color azul, significa que ya entró el sismo. El sismo entra en el minuto 6 y entonces ya entra el sismo y empiezan a evacuar las personas, ahí justo en donde están seleccionando, y entonces lo que hace en este cuadrito es contar a las personas que sí salieron y entonces las manda al sync, que sí encontraron una salida, que ahorita no ha salido nadie, me parece. Así, aquí ya salieron y aquí están las personas que han salido en esta parte de aquí. Ahí nada más es para que veamos cómo las personas se distribuyen en la estación, cómo bajan las escaleras, cómo caminan en los pasillos y cómo están buscando salir. Pero en esta parte de ahí es donde se va a acumular las personas. Ahí se ubican. Este modelo lo que demuestra es que encuentra los puntos de alta congestión de personas, que son los cuellos de botella, y entonces pues se busca una manera en que estos la gente se pueda distribuir de mejor manera para que los cuellos de botella se eviten y las personas se hagan menos daño, porque uno de los objetivos de la protección civil es salvaguardar la seguridad de las personas, ¿no? Ahí ya están activos todos los triángulos de evacuación y hay dos direcciones, Observatorio y Pantitlán, y ya se ve que están saliendo todas las personas. Y si ustedes notan, la gente se empieza a acumular en las salidas. Hay unas salidas en donde no se acumulan muchas personas, pero sobre esta línea es donde también se acumula muchísima gente, porque es toda la gente que viene del transbordo, y del transbordo hacia esta línea 1 hay muchísima gente ahí, y entonces de hecho el metro pone unas medidas que se llaman medidas de contención, y estas medidas lo que hacen es como que paran a la gente y como para que fluya, pero pues en una evacuación esto sería un caos, ¿no?
Aquí están, estas personas están queriendo ya salir porque ahí está la salida más cercana. Aquí también, en la parte de arriba también. La única salida que está muy abierta es esta. Entonces, bueno, ahorita en las acciones les vamos a platicar un poco de lo que se hizo. Y aquí, este diagramita lo que nos muestra es las partes en donde se están congestionando las personas. Las partes en color rojo es donde se congestionan las personas. Aquí, por ejemplo, ya también se está empezando a congestionar. Y ese es el transbordo. Entonces, lo que va a pasar que aunque el pasillo es muy amplio, aquí al lado hay una medida de contención. Entonces, pues eso nos ocasiona que el espacio sea más reducido y que las personas no puedan fluir de manera, pues, fácil, ¿no? No sé si hay alguna pregunta en el foro o algo. Aquí Rosa Laura nos dice si alguien está preguntando, nos lee la pregunta y ellos escuchan la respuesta. ¿Sí hay preguntas? No. ¿Del público asistente algo que quieran decir? Mientras sigue corriendo el modelo. Yo tengo, ¿dónde están marcadas las salidas? Ah, mira, las salidas son esta y las de allá. Sí, lo que pasa es que, no sé si ubicas la estación Pino Suárez, hay unas escaleras y entonces la salida está en un segundo nivel. Entonces esta se podría decir que es el nivel subterráneo y en el primer nivel hay algunas salidas. Esas salidas se encuentran ahí. Entonces en esta parte yo lo que representé es que subes y sales, pero en realidad subes y todavía hay una escalera hacia arriba para que puedas salir, pero en realidad, o sea, ya la función que hacen es subir y ya. Aquí es como se corrió la simulación y en esta pantallita se ven las personas que van, la velocidad y la cantidad de personas que hay y ahí es donde nos salió el resultado de 44 personas. Y el resultado nos dice que a una velocidad más baja las personas salen mejor. Pues sí, es lógico, por eso nos dicen que cuando vayas no corras, no grites, vayas tranquilo para que la gente pueda fluir más, porque si uno corre, entra en pánico y entonces el pánico se contagia y entonces empiezan a ocurrir accidentes. Si quieres ya vamos a cambiar. Es impresionante como una estación que alberga tantos vagones para el metro, prácticamente dos, ¿no? Sí. Dos espacios para el flujo de la gente. Sí, no, y además se congestiona mucho por la parte del transbordo. Eso es yo creo que lo que hace que la estación sea un poco conflictiva, porque el transbordo entre la línea 2 y la línea 1 es muy largo y no hay una salida en el pasillo del transbordo, cuando solo puede salir o del lado de la L2 o del lado de la L1. Entonces toda la gente que se queda en el pasillo pues es terrible, porque si dado el caso que fuera en una zona, digamos en hora pico, pues la gente estaría muy asustada porque no hay por dónde salir, y las salidas sí las hay, pero hay algunas salidas que se encuentran cerradas. Entonces pues ahí falta un poco de, y también falta saber, bueno, ¿por qué la tiene cerrada, no? Y ciertas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, ya que yo corrí el modelo y entonces simulé la estación como era, o normalmente cómo funciona, yo desarrollé una propuesta de acciones para mejorar estas medidas de evacuación en esta estación, y entonces se dividen en dos: un par de acciones preventivas y acciones correctivas, porque la Protección Civil, la Secretaría de Protección Civil, en sus planes internos de protección civil marca que siempre debes de generar acciones para que ellos puedan evacuar ya sea un edificio, un lugar de máxima demanda o lo que sea. Y entonces a mí se me ocurrió generar estas dos, ¿no? Unas acciones preventivas y acciones correctivas, y generé 3 fases. Las fases preventivas son de diagnóstico y análisis de riesgo, y la fase de medidas no estructurales, y en las acciones correctivas generé unas medidas estructurales. Estas medidas involucran identificar los riesgos, diseñar y mejorar el plan interno de protección civil, señalizar y difundir las medidas con las que cuenta el metro, o si es necesario reforzarlas, también se apoyó en ese sentido, y habilitar accesos y adecuar infraestructura. En las medidas estructurales yo volví a probar el modelo de simulación, y en las medidas preventivas me apoyé de lo que
la Secretaría de Protección Civil marca para que cada institución tenga un plan interno de protección civil, y hay varias normas en donde te indican cómo debes de señalizar, cómo debes de actuar, y entonces todo eso yo lo apliqué a las medidas preventivas, que se podría decir que son las que están en papel y que se tienen que compartir con el usuario, y en las correctivas lo aplica en el modelo como parte de la implementación. Y bueno, de la primera fase, que es la identificación del riesgo y la vulnerabilidad ante sismo, hay muchos riesgos a los que está sujeta la estación. Sin embargo, como a mí lo que me interesaba era el sismo, me enfoqué al sismo precisamente, y entonces las partes vulnerables que yo detecté fue la afluencia de usuarios, la señalización, las salidas, que algunas se encontraban cerradas, y la difusión de medidas de evacuación. Para ello, lo que generé como una acción a tomar, en la afluencia de usuarios hay las medidas de contención. A mí lo que no me gusta mucho de que tienen sus medidas de contención, que ya las implementaron, pero que a mi parecer no son tan adecuadas porque obstruyen otros canales de paso, y entonces están cerradas por unas vallas color naranja, y entonces únicamente dejan un solo canal para que las personas fluyan a su dirección. Entonces eso me parece que quita espacio entre los pasillos y que no permite la correcta distribución de las personas en las estaciones o para buscar las salidas, ¿no? Para la señalización se hizo una propuesta de señalización en toda la estación, porque cuando platicamos con las personas de protección civil de la estación, ellos nos comentaban que hay algunas personas que se confundían con los letreros que decían las estaciones, por ejemplo, donde dice no pasar y la gente pasa, ¿no? O sea, es muy simple. Entonces, cuando pasa un siniestro o algo, ellos quieren evacuar a las personas, y las personas, entre su afán de salir, pues buscan por dónde salir, pero no siguen las instrucciones, porque además ni siquiera saben por dónde, porque no hay señales dentro de la estación. Luego las salidas, pues habilitar las salidas que se encuentran cerradas y proyectar la construcción de accesos de emergencia. La proyección de una construcción sería muy difícil porque las estaciones son demasiado viejas y la normativa con la que fueron construidas ya no es aplicable en este momento, y además pues es un gasto enorme, y el metro necesita ser eficiente, no necesita estar gastando dinero, sino ocupar los recursos con los que cuenta y poder funcionar. Entonces, para ello a mí se me ocurrió que podíamos habilitar algunos accesos que tenían cerrados, y entonces preguntándole a esta persona por qué estaban cerrados, me comentaban que por las mismas, digamos, las medidas de contención las cerraban para que a las personas les dijeran exactamente por dónde conducirse, pero sí está bien, funciona tal vez para que ellos puedan subir al metro y lleguen a sus destinos, pero no funciona cuando tienes que evacuar. Entonces ahí salió una propuesta, que ahorita la vamos a ver, y la difusión de las medidas de evacuación, que lo que hicimos ahí fue una propuesta de medidas de evacuación para ser implementadas en el sitio web, y eso lo hice con base en los metros de Tokio, de San Francisco y de Chile, que son suelos muy parecidos al de nuestra, digamos que el de nuestra ciudad, y tienen las mismas características sísmicas. Y además, pues, bueno, dentro del metro hay un manual de usuario, y en el manual de usuario se supone que todos lo deberíamos de conocer. Casi nadie lo conoce. Ahí te dice qué debes de hacer, si pasa algo, si hay un siniestro, si te sientes mal, a dónde dirigirte y todo. Lo que yo también propuse ahí fue que se pegaran carteles en las estaciones para que las personas visualmente pudieran entender la mecánica, y además capacitar a las personas para que tuvieran ese feeling de decirle a las personas por dónde conducirse y demás, porque si la persona que te está diciendo dónde ir entra en pánico, pues te lo va a contagiar en 2 segundos, y así, siempre va a haber un accidente. Eso fue lo que detectamos en la fase 1, y en la fase 2 ya fue donde empezamos a realizar las acciones a tomar, y lo que hicimos fue elaborar un plan de protección, una elaboración del plan interno de protección civil. De acuerdo con la norma y la Secretaría de Protección Civil, hay varias formas de elaborar este plan, pero debe de contar con 5 cosas: estar por escrito, la identificación y evaluación del riesgo, medidas necesarias para su prevención y control, las medidas de autoprotección y las acciones a adoptar en caso de siniestro. Platicando un poco con ellos, nos comentaron pues muchas cosas, ¿no? Entre ellas que pues ellos no podían tener a tantas personas trabajando en la estación porque no contaban con tanto personal. Entonces pues para ser eficiente y usar los pocos recursos que tenía, se optó por hacer un plan general muy simple. Tampoco lo hice porque eso sería otra tesis, nada más es un plan como
en cada cuadrito, el plan consta como de 27 pasos, y entonces nada más en cada cuadrito yo les hice una sugerencia de lo que ellos podían hacer con una o dos personas. No, pues puedes hacer esto, porque ellos no cuentan con el personal. Y además dentro de ellos me decían que cuando mandan a alguien a un siniestro, a una estación, tienen que mandar como 10 personas, y que pues tienen que movilizar de otras estaciones, y pues eso es incosteable, ¿no? Porque las otras estaciones dejan de funcionar solo porque en esa estación hay un siniestro. Entonces, como nada más se les dieron unas sugerencias a lo que ya ellos traían, venían manejando, que en realidad no tienen un plan de protección interno muy sólido, y entonces solo es como reforzar lo que tienen para que funcione. La siguiente, por favor. En la fase 3 fue donde se construyeron las medidas de evacuación y señalización para los usuarios. De esas medidas de evacuación, mi recomendación es que se pongan en el sitio web, solo les cambié unas pequeñas cosas, como para que ellos entiendan, el usuario entienda qué es lo que tiene que hacer bien, y como decirle lo que pasa si no lo hace, porque, por ejemplo, nos comentaban hace, no sé, un par de semanas, que si ellos se detenían a controlar a las personas en lugar de bajar la energía, pues era peor, porque nunca bajaban la energía, y si las personas empezaban a bajar, pues había muchos accidentes y podían electrocutarse, con el incidente que ocurrió en la línea, justo en los túneles. Ellos nos comentaban que si el conductor se paraba a agarrar el teléfono y decirles, por favor, no se apaniquen, tranquilícense, en lo que él perdía ese tiempo, alguien ya se podía haber salido por la ventana o podía haber forzado la puerta y se podía haber electrocutado en las vías. Entonces, nada más como que se intentó que las personas entendieran muy bien primero tienen que hacer esto y después sí te van a dar la atención, pero por favor sigue los pasos. Y la difusión es muy importante, se les recomendó que lo pusieran en el sitio web, que pusieran carteles, como ya lo había mencionado, y que además se hicieran algunos ensayos con las personas en el momento que fuera, para que las personas se vieran involucradas y entonces ellos actuaran y vieran si les funcionaba o no les funcionaba. También se hizo una señalización, y entonces estas son las señales que se marcaron. Para el andén se pusieron 7, para los pasillos 4, y así hasta que quedó esta, que digamos que es un plano de cómo quedaría señalizada la estación. Es evidente que esto tiene que ser a largo plazo, porque a lo mejor en un mes puedes poner unas señales, en otro mes puedes poner otras señales, y así, porque también hay que tomar en cuenta que el metro necesita hacer eso en toda su red, y pues eso es muy difícil. Entonces esta podría ser como la estación piloto y ir viendo si funciona o no funciona. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente, que es la última fase, planeé las acciones correctivas, y entonces las acciones correctivas consta de abrir algunos accesos que se encontraban cerrados, que es este acceso, y en la parte de aquí también hay un acceso que se incluía cerrado, y en esta parte de aquí hay unos locales. Entonces lo que a mí se me ocurría es que en esos locales pudieran abrir también unas salidas de emergencia para que, digamos, que la gente pudiera fluir. Eso lleva pues un costo extra y es a largo plazo. Eso no lo probé en el modelo, solamente probé las entradas y accesos en los que ellos sí podían decir, bueno, lo puedo abrir y va a pasar algo, ¿no? También aquí, que es donde vienen las medidas de contención, que ellos ya tienen implementadas, lo que hice fue, esta de aquí está cerrada. Entonces esa salida es una salida, pero está cerrada, y esa conduce a todo este pasillo que lleva hacia esta salida de este lado. Entonces lo que yo hice fue abrir esta medida de contención, que en la realidad está cerrado, y abrir eso y estas dos y la de allá. Y entonces cuando probé el modelo, la siguiente por favor, cuando probé el modelo con las puertas cerradas, esto es lo que ocurre. Y entonces pues está terrible, ¿no? Las personas están muy mal, muy congestionadas, puede haber muchos accidentes, buscan por dónde salir, y realmente la única salida que está fluyendo bien es esta. Pero todas las personas quieren salir ahí porque o vienen de la contención, o vienen de la conexión, o bien la contención no les permite hacer otra cosa más que moverse por este lado. Entonces lo que hice fue abrirlas, y así es como fluyó. Esta parte de aquí es muy compleja para sacarlas, porque arriba, en esta parte de aquí, hay unas escaleras que te llevan hacia una plancha en donde las personas se tienen que ubicar. El único lugar a donde se pueden ubicar al exterior es esa plancha, y también en los edificios al exterior.
Entonces eso hace que otra vez colapse, y algunas de las instrucciones que da el metro es que ellos entren al metro. Entonces esto es lo que pasa, aunque se despeja un poco, al 100% no lo logra. Sin embargo, también yo puse en las acciones correctivas que podía darse capacitación al personal para que entonces se pararan aquí y empezaran a dirigir a las personas a las salidas que sí podían fluir, porque como van pasando y la única salida que ven es esa, pues van a dirigirse a ese lugar. Sin embargo, si encuentran a alguien que les está diciendo ven por aquí, sigue por aquí, con calma, y realmente no necesitan utilizar a muchas personas, necesitan utilizar 1 o 2 personas para hacer eso. Y como del otro, en este lado está muy bien, pues funcionó. Entonces, y la siguiente, por favor. Y finalmente, como para que ellos se dieran cuenta si podían implementarlo o no implementarlo, yo hice unos indicadores de eficiencia, y los indicadores miden incrementar la eficiencia en los simulacros, porque se propone en el Plan Interno de Protección Civil, menciona que se tienen que hacer simulacros. Los simulacros no se hacen, cosa que está muy mal. También la Secretaría de Protección Civil debe de supervisar los simulacros, y muy pocas veces ha ido a supervisar los simulacros. Entonces, ya si la Secretaría de Protección Civil no puede ayudarles a supervisarlos, ellos solos pueden hacerlo y tener una medida de control a través de un indicador. También incrementar la formación del personal con la capacitación, que es parte un poco del Plan Interno de Protección Civil, y luego la señalización, señalizar la estación de manera adecuada, pero pues vamos, como no pueden señalizar todo en un solo evento, lo que se propone es que se hagan informes de evaluación. Bueno, hay unos informes en donde se verifique cuántas señales ya tienen, cuántas les hacen falta, hasta que ellos lleguen al 100%, y entonces y ver si las señales que están colocando les son funcionales o no a las personas. Y también creé uno de difusión de la prevención, y pues eso va de que incrementas la difusión de las medidas de prevención, y todo esto se debe de ver reflejado en ciertos informes que uno le emite a Protección Civil, que la Secretaría debe de hacerse responsable de esos informes, y tú se lo entregas, y entonces él te emite alguna recomendación o alguna mejora que puedas hacer, pero como la conexión entre la Secretaría y el STC Metro no es tan sólida, necesitan ellos tal vez autocontrolarse, y entonces lo pueden hacer con estos indicadores. Y pues de esto fue la propuesta que hicimos para el concurso, y esto sería todo. No sé si tengan alguna duda. Entiendo que el trabajo está inmerso en un proyecto, ¿no? En un proyecto con la doctora Ira Huerta, ¿no? Que es la líder, y que se usó la metodología que ella en su doctorado, ¿no? Este proyecto es de CONACYT también, o es nada más con el metro. Sí, nada más con el metro. Actualmente, de hecho, aquí hay 2 cosas, porque ALMA utilizó la metodología que se propuso como mi trabajo de doctorado para desarrollar modelos de simulación, sin embargo después hicimos optimización, y esto respondió a que el año pasado presentamos este trabajo en un congreso, que el tema era simulación de optimización. Entonces hicimos esa extensión de optimización. El software lo permite, entonces también eso fue lo que hizo más sencillo, ¿no? Que se pudiera hacer optimización. Están haciendo las 2 cosas. Actualmente, bueno, ya que como lo comentaba Alma, se validó el modelo mediante un análisis de sensibilidad y por parte del usuario, o del área usuaria, sí han expresado su interés de que este modelo se le diseñe la interfaz, ¿no?, de acceso, para que los usuarios de la Coordinación de Protección Civil del Metro puedan utilizarlo para su toma de decisiones. Entonces, esa es una parte, digamos, ya nada más sería el ajuste de este modelo. Sin embargo, han expresado la intención de que se haga un proyecto más grande, porque, como también lo comentaba Alma, al metro le interesa saber qué va a pasar cuando se tenga que evacuar por incendio, que es el humo lo que provoca que las personas se desmayen y se ahoguen, y con inundaciones, que pues, actualmente lo estamos viviendo. Entonces, que quieren que se simule cuando una estación se inunda. Entonces, pues bueno, ahí con un poquito de imaginación, lo que se va a proponer es hacer el desarrollo de estos modelos a largo plazo, pero ya sobre la base de que se tiene el modelo de evacuación en general.
Así es, entonces sí, lo ideal sería someterlo a CONACYT. De hecho, actualmente hay una convocatoria abierta para problemas de interés nacional y consideramos que tanto la movilidad como las inundaciones y todo lo que pasa en el área urbana podría ser de interés para CONACYT, que se propusieran ciertas soluciones para resolver un problema de movilidad en la Ciudad de México. Sí. Muchas gracias. Así es. ¿Alguna otra pregunta? No, sobre todo la parte de la toma de datos, el análisis, el volver a correr el modelo, todas las situaciones creo que son las que vale la pena analizar con el sistema de transporte colectivo, porque son básicos para que uno pueda generar los estudios. Entonces esa es la parte que sí que es más pesada a obtener. Los permisos, toda esa parte es la que es más complicada poder obtener. La gestión, ¿no? Sí. Sí. Pero ahora hay que premio para más facilidades. Sí, de hecho han expresado esa intención de que estemos colaborando de forma conjunta, precisamente porque no podríamos hacer los modelos que nos están sugiriendo sin datos. O sea, eso sería igual empezar desde cero, ¿no? Entonces, sí, ellos han expresado que nos pueden apoyar con los datos para que efectivamente el desarrollo sea más rápido, ¿no? Porque pues al momento en que estamos apoyando la toma de decisiones, pues les interesa tener esa herramienta lo más pronto posible dentro de lo que cabe, ¿no? Del desarrollo de un modelo de simulación. Ajá. Pero los datos que ustedes necesitan para la simulación, ¿ellos normalmente ya lo tienen recabado? Algunos, dependería si de hecho era también lo que nos comentaban, que podrían poner a disposición, ¿no?, el personal necesario para la toma de datos que se requiera, y por eso es estar trabajando de forma conjunta. Ajá, exactamente. Sí. Muchas felicidades. Muchas gracias. Ok, muchas Pues gracias, entonces Alma. le agradecemos a la ingeniera Alma. Gracias. Corto. Sí. Sí, también les comento que ya nos confirmaron que va a salir la nota en la Gaceta UNAM. Entonces estamos ya nada más esperando que nos confirmen si es este jueves o el próximo lunes, que es cuando sale la Gaceta. El boletín. El boletín. Sí, el boletín de Dirección General de Comunicación Pero Social. yo ya vi el de la Gaceta, ¿no? ¿No era la Gaceta? Es Facultad de Ingeniería. Eso. Todo lo que se había liberado, ahí sí nos apegamos a todo el protocolo para que no nos dijeran que nos saltamos los